porque cuando vuelven a quedar muteados como era el estado original. Yo ahora te veo que estamos ya grabando y te hago hospedadora. ¿Listo? Y podemos empezar. Podemos empezar. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas, quienes están conectados. La verdad que es un placer. Es la última de las 5 videoconferencias que teníamos pensado en la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica para llevar a cabo respecto de conferencias con mujeres latinoamericanas en diferentes condiciones o situaciones de vida, buscando un poco la transversalidad entre los derechos humanos, el derecho de género, niñas, niños, adolescentes y los pueblos indígenas o las comunidades indígenas, ¿no? Como me marcó la doctora Grillo. Voy a pasar a presentar juntas a las 3 expositoras del día de la fecha, y después le voy a dar la palabra a quien va a empezar de nuevo, ¿sí? Voy a leer, porque todas las disertantes tienen un CV muy amplio, aunque me han pasado incluso algunos abreviados y aún así siguen siendo muy amplios. Voy a presentar primero a la doctora Iride Isabel María Grillo, o Grillo, como estamos hablando recién, ministra, y actualmente ejerce la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco. Ejerció la profesión de abogada desde 1981 a 1993, y desde 1993 a mayo de 2014 fue jueza civil y comercial de la 6ª nominación de la Ciudad de Resistencia. Destaca, a mi criterio, y por eso lo puse así, por ser designada jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, a propuesta del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, después del primer concurso de oposición y antecedentes para el cargo en la provincia. Es docente universitaria, profesora titular de la Cátedra C de Teoría y Derechos Constitucionales, designada por concurso. Ha sido adjunta por concurso de la Cátedra de Derecho Constitucional hasta 2019, la Cátedra A, y adjunta por concurso de la Cátedra de Sociología hasta el año 97. Es miembro de varias instituciones, por nombrar algunas, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, fundadora de la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena Dr. Ricardo Altave, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNNE, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Delegación Provincia de Chaco. También contamos con la presencia de Elizabeth González, quien tiene un trabajo específico y también agrego que para mí muy llamativo, que es coordinadora de pueblos indígenas del Poder Judicial de Chaco. Pertenece al pueblo indígena COM. Su trabajo es en conjunto con los referentes de distintas etnias que existen en Chaco y los intérpretes judiciales en juicio. Es funcionaria judicial y tiene más de 35 años de trayectoria como líder por los derechos de nuestros pueblos indígenas, especialmente por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y con participación en espacios locales, provinciales, nacionales e internacionales. Y también, finalmente, presento a la doctora Rosana Glibota, que es abogada, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste de 1994, ha sido defensora oficial y jueza de familia en Chaco, y hoy es, por concurso, jueza del crimen de la segunda circunscripción de la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña. Es mediadora, es especialista en Derecho Penal de la Universidad de la Cuenca del Plata, ha realizado cursos nacionales e internacionales en Santiago de Compostela, España, en el año 2000, es delegada por AMJA en Chaco y replicadora de talleres de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ha agregado que es madre de una niña, con un detalle muy, muy lindo, así que lo digo. Así que bueno, paso a darle la palabra a la doctora Rosana Glibota, que es quien va a empezar a hablar de su exposición. Doctora, adelante. Doctora, está con el micrófono muteado. Ahí. Muchas gracias, doctora Marien Casenave, a quien no tengo
el gusto de conocerla físicamente o personalmente, como decimos hoy, pero bueno, estamos en contacto telefónica, digitalmente. Muchísimas gracias por organizar este encuentro con nuestra querida ministra, la doctora Grillo, que está en Resistencia. Y bueno, saludarlos a todos, a Santa Rosa La Pampa. Gracias por escucharnos, por estar, por compartir esta tarde hermosa. Y gracias, Chaco, porque, bueno, yo vivo en Presidencia Roque Sáenz Peña, nos están escuchando de todos los lugares del Chaco. Vivo en el centro de la provincia, para quienes no conocen el Chaco, y en una ciudad que se llama Presidencia Roque Sáenz Peña, que se encuentra a la vera de la ruta que se denomina el corredor bioceánico de nuestro norte querido, que une los dos océanos, el Océano Pacífico de Iquique, Chile, hacia Brasil, el Océano Atlántico. Así que imagínense nuestro centro provincial, realmente nos acuna, aquí nací, aquí me crié, y viví muchos años, inclusive en la infancia, al norte, señalo con mis manos al norte, donde se encuentra la puerta de nuestro gran impenetrable del Chaco, donde ahí vive la gran mayoría y significativa de nuestras comunidades Huom y Wichi, de la cual hoy vamos a hablar. Elegimos un tema, mujeres indígenas, sus garantías en el proceso penal. ¿Y por qué? Porque justamente creo que eso un poco me ha marcado el camino en algunos cargos que he ocupado dentro del Poder Judicial. Trabajé allí y realmente me crié cerca y junto a niñas y a niños de estas comunidades. Entonces realmente no es indiferente, no me es indiferente hablar de este tema tan representativo, inclusive que ha generado trabajar mejor y cada vez prestando un servicio de justicia mucho mejor para ellos desde nuestro lugar, desde donde trabajamos en el Poder Judicial del Chaco, para satisfacer derechos y garantizar el acceso a justicia que deben tener como pueblos originarios, como pueblos que son realmente nuestras raíces chaqueñas. Contarles que como juez de la Cámara del Crimen, y muy agradecida del lugar en el que trabajo, porque tenemos un equipo extraordinario de gente muy comprometida con la temática. Por ejemplo, hoy hemos tenido un debate donde contamos con traductores e intérpretes, porque nuestra código de rito, nuestro código procesal chaqueño contempla todas aquellas garantías de acceso a justicia para que las personas que pueden ser víctimas de algún delito penal o bien actores imputados de estos pueblos aborígenes vengan hasta el tribunal acompañados, guiados y realmente unidos de un traductor, para que se sientan cómodos, para que realmente se respete sus costumbres, su cultura y su lengua cuando nosotros realmente prestamos un servicio, pero no conocemos todas este bagaje cultural que ellos traen cuando nos cuentan el hecho, ya sea como imputados o en calidad de víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos específicamente habla de tribunales especializados. Si bien nos estamos formando cada día más en esta temática y estamos tratando de que los juicios orales garanticen todas estas situaciones en las que se puede ver inmerso una persona, un hombre, una mujer, un niño, una niña, un adolescente, necesitamos siempre aferrarnos a la Constitución Nacional, a los pactos internacionales que nos dicen cómo tenemos que trabajar en esta temática. Primer regla de buenas prácticas para juzgar, primero, para investigar un delito, es no revictimizar a la persona, en este caso una víctima, mujer indígena, que se acerca a pedir auxilio, que se acerca a la justicia a pedir que se le garanticen sus derechos, principal el derecho a ser oído. Entender su vida privada desde el espacio que le tocó o que le toca ocupar en el hecho que nos va a
contar. Generalmente en la Cámara del Crimen donde trabajamos, recibimos ya todo el expediente con una investigación trabajada, con defensores y con algo muy importante que siempre debemos tener en cuenta y garantizar, que es que estas personas, digo, una mujer indígena, vamos a hablar de ella específicamente, sea acompañada ya sea de un traductor, de un intérprete de su lengua, ya sea Wichi, Cuom o Mocoví, que también son pueblos originarios que donde yo trabajo existen, y existen colonias en donde ellos están trabajando y tienen sus viviendas y cumplen con su trabajo. Si el evento, determinar si el evento se dio realmente con o en un contexto de violencia, especificar, trabajar con el intérprete, escucharlo y ver qué tipo de violencia, qué abusos del poder sufre esa persona en el caso de ser una víctima femenina. Generalmente lo que nosotros vemos cuando recibimos el expediente, en el hecho, hay que saber reconocerlo con algunos claros conceptos de especificidad y de especialidad, que el desprecio de lo femenino, en algunos casos, por ser una indígena, tiene que salir a la luz. Y sale porque los testigos o las personas que cuentan sobre los sucesos y las circunstancias del lugar lo dicen. Y el juez, en el momento, en el lugar, debe reconocer esas circunstancias. Generalmente son agravantes. En casos de violencia de género, generalmente, me adelanto, cuando nosotros terminamos de escuchar las testimoniales, de oír a las partes, bueno, nos encontramos, depende del hecho, con situaciones de abuso sexual, donde ocurrieron algunos acontecimientos, algunos hechos que los imputados, por ejemplo, cometieron para ocultar la comisión del hecho. A veces ocurre, hemos tenido casos muy significativos que dolieron mucho a nuestra comunidad, donde niñas aborígenes han sido víctimas de femicidio, abuso sexual, seguido del ocultamiento de los hechos para dar muerte y así ocultar los rastros y las huellas, dando lugar a lo que es el feminicidio. Y ahí es donde yo, como juez, en toda la experiencia que uno va teniendo en los casos que vienen a conocimiento, vemos o encontramos que nuestros códigos de procedimiento realmente uno los tiene que interpretar, conocer y leer conforme a la normativa internacional, conforme a la lectura de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son muchos, que nosotros que trabajamos en esta temática los conocemos, no los voy a nombrar específicamente, trabajar mucho con los conceptos que integran Belén do Pará como convención internacional, que integran la CEDAW. ¿Por qué? Porque a veces no son vacíos los que tiene nuestro Código de Procedimiento Local o nuestro Código Penal argentino, pero sí saber interpretar y adecuar las normas al caso concreto. Y cuando trabajamos con comunidades, con pueblos originarios, realmente la lectura y el conocimiento de los hechos, del expediente, ayuda a entender la situación por la que, por ejemplo, una mujer antes de morir en manos de sus agresores fue atravesando. Yo le quiero contar, tengo varios casos en los que hemos trabajado aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, en nuestra Cámara, pero hay uno que realmente marcó una brecha importante y yo considero como sentencia transformadora
que fue en cuestión de garantías en el proceso penal para pueblos originarios, porque gracias a todo el trabajo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, nosotros agradecidamente y con todo el honor que significa trabajar, tenemos designada a una persona que es Elizabeth González, que usted, la doctora Castanave, la presentó recién. Ella es coordinadora de pueblos indígenas del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Entonces, en casos que hemos tenido, yo como juez camarista, con asistencia de las partes, podemos contar con la ayuda incondicional de esta mujer y su equipo de trabajo. Ella les va a explicar bien cuáles son sus funciones, de coordinar la tarea de los pueblos originarios, de las personas, cuando asisten al tribunal, para que se sientan acompañadas, que puedan asistir a una audiencia, asistidas, valga la redundancia, acompañadas, no solamente por el intérprete, no solamente por el traductor, sino por ella físicamente. Ella desarrolla sus actividades en la ciudad de Resistencia, que es la capital, donde está la sede de nuestro Superior Tribunal de Justicia del Chaco, y lo que yo les voy a traer a colación fue una situación en la que nos encontrábamos en un debate donde, fíjense, sentenciamos, después la Corte Provincial confirmó el fallo que realizamos nosotros, en el que trabajamos en ese juicio, en donde ocurre esto. Como fue un caso de femicidio de una mujer en manos de 2 imputados jóvenes, ella, mujer, jovencita, 16 años, terminando su adolescencia, por lo que después relata la madre y sus amigas cómo era su vida, en manos de 2 imputados, con los cuales uno de ellos tenía una afinidad, tenía una relación, como dicen los adolescentes, los jóvenes, de cercanía, de novios. Muere en manos de ella después de que él y su hermano hayan producido, esto está todo escrito en el expediente hace muchos años, el abuso sexual, el ocultamiento de su cuerpito, de sus prendas, de todo lo que con lo que ella en ese momento contaba. Muy dolorosa la situación en la que se la encuentra en una quinta de una ciudad muy cercana a Sáenz Peña, después de haber participado de un evento que aquí en el Chaco, que se hace una vez por año, ¿no es cierto?, que se denomina la Cabalgata de la Fe. Como el juez, en este caso nosotros, después de un trabajo de escuchar a los testigos, vemos de que el trabajo que se hizo en Fiscalía, si bien cumplió los estándares, las buenas prácticas internacionales, no se violaron ningún tipo de garantías, como en el expediente, en ese trabajo que estábamos realizando, un juicio oral, al acusador le faltaba, y a la querella en ese momento, presentar a un testigo fundamental que no se había presentado en la primera etapa en la investigación preparatoria, que era la madre de la joven. Vinieron las amigas, contaron el premomento del hecho en el que ocurre el abuso sexual, el ocultamiento del cuerpo, para que después de un día de trabajo de búsqueda intensa, la madre la encuentre muerta a su hija. Como nosotros veíamos en un juicio privado, por las características del juicio, delitos contra la integridad sexual, como nosotros veíamos, cuando uno tiene esa experiencia, ese conocimiento de todo este bagaje constitucional que uno realmente tiene y ve en la causa, faltaba algo, y era el detalle de que su madre se acercara como testigo. Entonces, el fiscal y la querella en ese momento solicitan
piden la palabra y solicitan en el medio de la audiencia que se presente la mamá que estaba afuera escuchando, digamos participando afuera, no pudo entrar al debate por las características privadas y de garantías que uno tiene hacia los imputados, hacia el debido proceso penal, que ella quería entrar a atestiguar, entonces la propone la querella, se le corre traslado al órgano acusador, en ese caso no se opone y dice que, bueno, no obstante, para garantizar la parte de la querella en el proceso era necesario escuchar a la madre. Entonces se le corre traslado a la defensa dice, pero ¿cómo la vamos a escuchar, señora juez? Si ya al momento de la producción de las pruebas, de presentar a los testigos, ya había culminado, pero no, estábamos dentro de un proceso en el cual se puede presentar, con todas las características que marca el Código de Procedimiento Penal de la provincia del Chaco, al nuevo testigo fundado, cuáles van a ser la pregunta, cómo iba a ser el interrogante. Entonces, la defensa, por supuesto que se opone. Salgo yo a resolver esa situación planteada por la querella, a la que el fiscal dice sí. No obstante las características privadas del proceso, consideramos importante reforzar los eventos que ya estaban prácticamente siendo comprobados con todo el caudal probatorio, reforzar la parte de la querella con la asistencia de la mamá de la víctima. Fíjense la importancia, uno dice un testigo más, no. Cuando hablamos de mujeres indígenas y de todo el bagaje de garantías que protege esta situación y que debe ser protegida, debe ser tenida en cuenta como garantía que uno va introduciendo en las distintas partes de la oralidad y del debate, entonces al resolver, llamo a las partes y yo digo sí, va a ingresar la madre. Como nuevo testigo, bueno, la defensa hace sus reparos en el caso de que podía después hacer algún planteo, pero en ese momento dice, bueno, el juez ordena el ingreso de la madre, y la madre de la víctima, de la niña, Wong, dice que en su lengua, que ella, si bien entiende la lengua nacional, como le llamamos nosotros, le llama nuestro Código de Procedimiento Penal, pero que no obstante, yo le presento y le digo que ahí está el traductor, que ha sido designado para cada una de las partes del juicio, que él iba a traducir lo que ella decía. Dice, no, que ella se sentía mejor, más contenida, que era el juicio de su hija, víctima, que ella pretendía, ¿no es cierto?, ingresar acompañada de, como me había pedido en ese momento la querella, de Elizabeth González, quien era la coordinadora de los pueblos indígenas, que conocía a esta persona, que le inspiraba confianza, y siendo mujer, ella necesitaba estar junto a ella y así proceder a declarar y a dar su testimonio en el debate. Bueno, corro traslado, hablo con las partes, se genera unos minutos, y bueno, así fue asistida. Fíjense cómo se trabaja con un testigo que consideramos especial por las circunstancias del hecho, por todo el plexo probatorio que se me estaba arrimando, yo iba conociendo en la causa y que las partes estaban trabajando. Entonces se acerca una testigo de la víctima especial, víctima muerta, abusada de pueblos originarios, que ya no estaba. ¿Y quién sino mejor su madre? ¿Quién sino mejor su madre, a través de la garantía que le estábamos dando en ese debate privado y de manera acusador, acompañado por su querellante y por la señora Elizabeth González, coordinadora de los pueblos aborígenes con el Superior Tribunal de Justicia, con el Servicio de Justicia, para que ella pueda dar su testimonio y conocer algún otro dato, por supuesto, que sea beneficio
para esclarecer y conocer la verdad real en un proceso que es el fin al que todo juez quiere llegar y al que toda sociedad y comunidad debe garantizar para poder obtener el fin, el único fin que tiene el debido proceso legal para los imputados, para las víctimas, para la comunidad en donde ocurrieron los hechos. Con esto, decirles que como buena práctica dio resultado, se corroboraron muchos de los hechos que fueron contados por las víctimas, que fueron destruidos, obviamente, por los imputados en el comentario negativo, lleno de estereotipos, lleno de, digamos así, como un odio hacia esa nena, a quien ellos con sus manos habían abusado, habían dado muerto y la habían ocultado. La madre, fíjense, nos relata en la ropa, cómo ella se vestía, cómo era de elegante, cómo le gustaba salir a compartir con dos amigas muy confidentes con las que siempre salía, y que ese chico llegaba a la casa. O sea, cómo la madre fue dándonos datos que no lo íbamos a obtener, si de alguna forma las partes, el juez, el fiscal, la querella, la defensa, no garantizábamos la participación no solamente del traductor y del intérprete, sino de la coordinadora de los pueblos aborígenes, porque con esas personas ellos se sienten en confianza. Y hay que entender desde nuestro lado, digo desde este lado del mostrador como servidora de la justicia, que a veces no logramos esa empatía que necesita la gente para que nosotros le digamos, bueno, acá estás, te brindamos el espacio necesario, la escucha importante y que te sientas en confianza. Quizás no. En ese caso el juez, en este caso yo, tuvo que ordenar que ella pueda pasar y que esté acompañada y que le tradujo todo todo el tiempo en el que ella declaró su testimonio. Ahora bien, quizás esto no esté contemplado, como dije al principio, en el Código de Procedimiento, pero sí de la buena lectura, de las buenas prácticas. Yo les recomiendo mucho las buenas prácticas de la OMS, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, de cuántos documentos, de cuántos antecedentes de casos de la Corte Interamericana para saber cómo y en qué momento es necesario hacer un juego con esas garantías de aquellas que nos han enseñado en la facultad y bajar y mejorar ese servicio a justicia con los pueblos originarios. Asimismo, sentencias como esta también, bueno, se sentencia, se trabaja con las testimoniales, realmente con todo la testimonial de la madre, de las testigos, se hace una fuerte tarea de valoración axiológica del caso, de las pruebas de las que cada una de las partes fue aportando, y se concluyó también por pedido de la querella, que para nosotros fue realmente una innovación, en mi caso, con todo el trabajo que hizo la Cámara del Crimen en ese momento, ordenar no solamente ordenar conductas, se llama invitar, ¿no es cierto?, conductas reparadoras, invitar a los tres poderes en sus tres instancias, ejecutivo, legislativo, provincial y municipal, a establecer los mecanismos, voy a leer, de propaganda, como ser la confección de afiches, spots publicitarios y su visualización en lugares donde concurran mayor cantidad de niñas y mujeres, por ejemplo, en centros de asistencia, de salud, comedores escolares, instituciones bancarias, escuelas.
etcétera, donde se puedan realizar también talleres abiertos a los fines de dar tratamiento, difusión, enseñanza y que tengan por principal objetivo la sensibilización a la ciudadanía en general sobre la prevención y erradicación relativas a las problemáticas de violencia de género, los cuales incluso podían realizarse en las distintas comunidades barriales de nuestra provincia. En este caso, el Superior Tribunal de Justicia, con una integración determinada, confirma las condenas, en este caso fueron perpetuas porque fue un femicidio, provenientes de la Cámara y habiéndose realizado un correcto examen del cúmulo de evidencias y de testimoniales en todo ese trabajo que se hizo para definir realmente lo que había pasado con esta niña Wong. Son las denominadas garantías de no repetición que se disponen en la sentencia, así como ordenar la terapia para toda la vida de estos agresores en esta temática, en esta problemática, en el conocimiento y en el entendimiento de lo que realmente hicieron, de lo que realmente se comprobó en del hecho que hayan realizado con sus manos, y ordenándose, como ya les expliqué, a los 3 estados a que trabajen en esta problemática, cosa que después se fue cumpliendo y está dando buenos resultados. Como experiencia, yo creo, una de las más importantes que nos ha tocado decidir y que tuvo el acompañamiento, como repito, de la Corte de la provincia del Chaco, y que realmente ha sido o ha constituido este trabajo y esta sentencia una brecha importante en la concepción de las garantías en el proceso penal para mujeres indígenas. Por el momento es todo lo que me gustaría decir. Más adelante si hay alguna pregunta o quieren que les cuente sobre algún otro caso que son conocidos en la Argentina, no hay ningún problema, estoy a disposición. Muy bien, doctora, muchas gracias. Excelente. Ahí, como bien puso Victoria, pueden ir haciendo las preguntas por el chat, así al final, si les parece, hacemos todas juntas, ¿sí? Le cedemos la palabra a la doctora Grillo, así después termina hablando Elizabeth González. Adelante, doctora. Bien. La. En cómo. Va. Ahora nos va a enseñar mejor nuestra Elizabeth. Lo oye. Estamos esta tarde, una buena tarde, donde la lluvia ha humedecido y ha oxigenado nuestra tierra seca de nuestro Chaco. Tanto pedía la tierra el agua, hoy llegó. Y una vez más, preguntarnos por qué el agua no llega a la tierra. Esto debe ser contestado por las personas humanas. Somos las responsables y no la naturaleza de la que somos parte, porque antes que nada, y en esto una de las primeras enseñanzas de nuestros pueblos y naciones indígenas es justamente esa visión, esa mirada de la cosmovisión, de sentirnos parte en sentido de pertenencia, y no como antes, hace algunas décadas, nos enseñaban desde el positivismo que el sujeto masculino era una imagen masculina que se colocaba frente al objeto y el método era el procedimiento para llegar a ese objeto extraño y ajeno. Esto actualmente ha sido superado y en esta instancia de superación han sido, sin duda, nuestros pueblos y naciones indígenas responsables de este cambio estructural y transversal a través de una lucha permanente, serena, paciente, que han tenido a través de los tiempos
para que hoy, sin duda, los reconozcamos, los visibilicemos como nuestros primeros y primeras ancestras. Eso es lo primero que quiero decir hoy como punto de partida y pedirle después a nuestra lideresa, sabia y bella, mujer indígena con nuestra, judicial nuestra, que nos enseñe un poco más de esto. En este tiempo social de la justicia, como me gusta llamarlo y como vengo llamándolo a nuestro tiempo, hace unos cuantos años atrás, cuando nuestra realidad no se avisoraba todavía como hoy la podemos ver, sentir y sufrir y gozar, porque somos parte, es sin duda una instancia de participación, de reconocimientos y sobre todo de contemplación. Instancia de contemplación en el verdadero sentido del vocablo contemplar, que es otra de sus enseñanzas, que son nuestras como parte. Tiempo de reflexión y de contemplación, que se agudiza aún más en este tiempo nuestro de pandemia, tiempo maravilloso, enriquecedor, del cual no tenemos que enojarnos, porque muchas veces nos apresuramos, nos enojamos. No, vivamos este tiempo de pandemia, que es un tiempo de aprendizaje, que hoy nos lleva a provocar este encuentro digital, que a lo mejor no hubiera sido posible, o que a lo mejor hubiera sido mucho más reducido si lo hacíamos en tiempos presenciales físicos, materiales. Entonces, este tiempo de pandemia, tiempo nuevo de alguna manera, porque la pandemia nos trajo, nos perturbó, nos sacudió en todos los ámbitos del planeta, y este fenómeno ya actualmente es analizado, pero seguramente con una perspectiva más profunda en tiempos y en trascendencias, va a ser examinado por filósofos, sociólogos, politicólogos, juristas, por todos los ámbitos de nuestros saberes, reconociendo que en este tiempo de accesibilidad a más derechos y a más conocimientos a través de estas herramientas digitales que nunca van a sustituir, porque la presencia del abrazo, de la sonrisa, del poder mirarnos a los rostros y de percibirnos cerca, eso va a volver, como siempre digo, y será irreemplazable. No obstante, estos tiempos digitales, que reitero, han contribuido a la accesibilidad, se quedaron, como tanto escucharon, porque tanto se dice de esto hoy, se quedaron para siempre, de manera que los tiempos presenciales que van a volver necesariamente deberán ser acompañados de estas herramientas digitales en términos de una sociabilidad mayor, inconmensurable, y de una accesibilidad en el verdadero sentido de la expresión. Tiempo social de la justicia, que nos provoca a reconocernos como partes de un tiempo cronológico, que es el tiempo que tiene un comienzo, que ya me quedarán unos 7 u 8 minutos,
para no exceder en mi tiempo cronológico, que es el tiempo limitado, el tiempo tirano, el tiempo de los relojes, el tiempo digital también. Ese es nuestro tiempo hoy, este tiempo que pasa. Pero desde una segunda perspectiva, es más que sacando el pero. Y desde una segunda perspectiva, Doctora, se muteó el micrófono. a este tiempo, trascenderlo en términos de tiempo, el tiempo del Kairos, el tiempo de los griegos, de la civilización griega. Las griegas y los griegos, la civilización en femenino griega, que reconocía además del tiempo del Cronos, el tiempo del Kairos, que es el tiempo trascendente necesario para tomar decisiones, para trascender sobre el tiempo calendario del Cronos y para dejar huellas que nos perturben en el verdadero sentido de la expresión, nos sacudan y además que perduren y trasciendan. Y hay una tercera acepción del tiempo, que es el tiempo indígena. El tiempo en espiral que tiene un comienzo y no tiene un final. Es el tiempo que nos enseña nuestras y nuestros referentes indígenas. Ese tiempo que trasciende al Cronos, al Kairos, es el tiempo nuestro, es el tiempo de nuestra vida. Ese tiempo que creemos olvidado, invisibilizado, y entonces desde otros ámbitos de las civilizaciones e historias decíamos, ay, pero ellos no tienen tiempo, no están apurados, ellos eran los pueblos indígenas, y así lo decíamos, no se apuran, tienen otra concepción del trabajo, de los recursos, de la espiritualidad, de la naturaleza, y sí, ese es nuestro tiempo. Y hoy, ese es nuestro tiempo. Y eso es parte del tiempo social de la justicia. Ese tiempo que nos debe conmover, avergonzar, increpar, para que reconozcamos desde todos los ámbitos institucionales, informales y formales. ¿Cómo estamos desde la perspectiva de nuestra humanidad en términos personales? Personales individuales, personales colectivos, grupales. Tomemos poder judicial particularmente hablando. Pero esto debe replicarse y sobre esto debemos reflexionar en todos los ámbitos de nuestras vidas colectivas. ¿Cómo estamos respecto de la cuestión, y ahora me circunscribo para ir terminando, de la cuestión no del problema indígena, porque como me enseñaron, el problema somos quienes no sabemos. Nosotros, yo soy el problema, desde mis ignorancias. Yo, y lo digo yo con no yoísmo, lo digo yo con humildad y dando testimonio y reconociendo tantas, pero tantas ignorancias que nublaban mi corazón, que oscurecían mi mente y mi espíritu, porque ¿quién más yo, que era jueza en la provincia del Chaco? Desde el año 93, como dijeron aquí, que desde el año 81 ejercí activamente la profesión de abogada y la docencia. Yo, profesora de Derecho Constitucional, yo era un ignorante y sigo siendo de la cuestión indígena. Entonces, reconocer que somos ignorantes, y eso es maravilloso, que somos vulnerables,
y que tenemos que comenzar de una vez por todas a cuando desde determinados ámbitos coyunturales, periódicos, finitos, de ejercicio de los poderes, como hoy me toca a mí, en el máximo de la cúspide del Poder Judicial, yo la más responsable junto a los demás ministros y ministras. No podemos construir poderíos ilegítimos. Debemos construir nuevas relaciones de poder con la escucha activa, dando testimonio, como lo planteaba también Rosana, reconociendo lo que no sabemos, desinstalando discursos hipócritas, dictando sentencia, dando respuesta, decidiendo día a día, y no es necesario llegar a la sentencia definitiva. Decido día a día. Cuando desde una oficina judicial recibo con una sonrisa y no trato a esa persona que viene porque tiene un drama y un conflicto que nosotras y nosotros debemos resolver, en el sentido de dar la respuesta o orientar los caminos hacia los ámbitos en que a lo mejor no nosotros y nosotras, pero sí otros ámbitos institucionales deben dar esas respuestas. Y por eso fue un acto de amor, un acto de humildad y de ignorancia que tuvimos los jueces del Superior Tribunal de Justicia cuando en el 2014, y con una condena internacional a la que hará referencia nuestra Elizabeth, teníamos el deber y la responsabilidad de prevenir, de erradicar y de sancionar en el verdadero sentido de la expresión ejemplar, de sancionar toda violación de derechos humanos en democracia. Y particularmente en ese caso el NP de una mujer indígena que se encontraba en situaciones de vulnerabilidad por indigencia, que han sido superadas porque hoy la vemos maravillosamente trascendiendo y ocupando roles y funciones a las que siempre tuvo y tendrá el derecho de acceder. Esto es así. Concluyo diciendo lo siguiente. Reconocer, cuando en el 2014 dijimos Elizabeth vino a nosotros, y cuando dijimos aún antes del 2014, Cátedra Libre de Derecho Indígena, ese espacio universitario desde la Facultad de Derecho de la UNE, del que participábamos docentes formales y no formales, como el inspirador de esa cátedra, Ricardo Altave, egresado de esa facultad, exalumno mío, con sentido de amor y pertenencia como Rosana, y tantas otras maravillosas personas que siempre me enseñaron. Entonces, en ese momento, con humildad dijimos, dimos la mano a Elizabeth, y Elizabeth está fuerte a nuestro lado, haciéndonos latir. No somos nosotros y nosotras, las judiciales, las que amparamos a Elizabeth y los pueblos indígenas a través de ella. Son ellos, nuestros pueblos indígenas, nuestros primeros y primeras ancestras, a quienes hoy, una vez más, desde el Poder Judicial, yo debo pedir perdón por tantas injusticias, que por errores, por humanidades, o porque a veces no podemos o no queremos, que es lo más grave, nos colocamos en esas situaciones en las que hoy decía, por desempeñar periódicamente, con un lapso cortito y coyuntural tiempo, pero con un deber de dejar huellas, ocupamos espacios de poder. Que esos espacios de poder, reitero, periódicos y coyunturales, falibles, y que son servicio
y deben serlo. No nos olviden, no nos permitan olvidar que somos personas humanas, que somos personas vulnerables, que somos personas falibles, ignorantes, y que mucho debemos de ellos y de ellas aprender. Por eso ahora guardo silencio e invito a que escuchemos a Elizabeth, y va a ser en nuestras vidas, quienes ya la escuchamos tantas veces y no nos vamos a cansar de escucharlas, porque son ellos y ellas quienes nos amparan a nosotros de nuestras ignorancias. Son ellos y ellas las que nos marcan el camino, como le marcaron a la doctora Glivota, el camino que debía seguir para dar esa respuesta justa. Así que, Elizabeth, aquí estamos, para escucharte, para que recibas nuestro amor y gratitud, y para honrarte cada día de nuestro tiempo cronológico, cada día de nuestro tiempo del Kairos, y cada día de nuestro tiempo indígena. Hoy, ayer y por siempre. Ñachek. Ñachek, ñachek. Kalotara ñachek. Ayem yengat logoiche, la kami nataj. La es mi saludo en mi lengua indígena com. Kami es el saludo de mi pueblo Mocoy, y nataj es un saludo del pueblo Huichí, Epajoete. Con el permiso de nuestra Madre Tierra, en ese lugar donde mis hermanos están, en ese lugar donde hoy, con este ambiente tan cálido, este ambiente que nos llena con las gotas de agua que cae afuera, pero nuestro rostro, nuestro corazón, en un solo sentir. Mientras escuchaba a nuestra amada Presidenta Superior Tribunal de Justicia, para nosotros, Millek, porque el Millek es grillo, el grillo es Millek, y en nuestra lengua mocoví es Milga, y en la lengua Huichí es Tixi. Ese es el bautizo que ha recibido a nuestra Presidenta del Superior. Pero esta tarde agradezco a la Oficina de la Mujer poder hacer parte de esta charla, de este tema tan importante, y para mí es tan importante poder estar en lo que presentó nuestra querida doctora Glivota, porque creo que ahí marca, como ella bien lo decía, un precedente. Porque nosotras las mujeres indígenas, Comina Alpi, Harpagat, Kaikakasayasnak, Nikak Harpe, nosotros no sabíamos nuestros derechos. Estoy hablando en mi lengua indígena porque nuestra lengua indígena aquí es reconocida como lengua oficial, nuestras lenguas indígenas. Entonces, para mí es un honor que nuestros territorios ancestrales, en esto que llaman Argentina y en lo que es Latinoamérica, conozcan que estamos vivos con nuestras lenguas. Y esto es importante, porque para poder comunicarnos, para nosotros, hoy decía nuestra doctora jueza, decía, qué importante, y me agarraba a mí piel de gallina, porque me remonté a ese escenario donde vivimos, donde era una cosa que no podíamos sujetar las lágrimas que caían y rozaban nuestras mejillas. Escuchar a una madre contar desde el corazón lo que le había ocurrido a su hija. Qué importante es la escucha. Qué importante es poder no agregar una más de testimonio.
qué importante es respetar el tiempo indígena. Cuando hablamos de acceso a justicia de los pueblos indígenas, estamos hablando acceso a justicia y estamos hablando de acceso a la justicia. Y en esto me voy a remitir porque hoy, como funcionaria judicial, y lo digo hoy con mucho orgullo porque siempre me gustaba a mí presentarme, porque yo soy una humilde servidora de mi pueblo. Sé que por mandato ancestral y por mandato de Dios estoy en este lugar. No soy abogada, soy una simple lideresa de mi pueblo. Y hoy funcionaria judicial. Y decía nuestra querida doctora, quien nos presentaba, Marien, ella en algunos momentos me había escrito y diciéndome que yo era doctora. Voy a hacerlo, porque estoy abogando por el derecho de mi pueblo, pero estoy estudiando. Cuando me pintan las canas, igual dije, voy a seguir estudiando, porque es lo que aprendí. A los 7 años aprendí el castellano, y entonces hoy estoy aprendiendo de lo que es la parte jurídica, los derechos que es importante conocer. Habló la doctora desde que en el año 2013 hemos recibido la condena internacional sobre el caso LNP. Argentina recibe la condena. Quiere decir que esta condena debería saber todo el territorio argentino, especialmente el Chaco, y en esto, cuando nosotros hablamos de que todo lo que ha salido no tiene que ser en mero escrito, sino que sea letras vivas en acción concreta, hablamos de esto, lo que hoy llamamos coordinación integral de todas las cuestiones indígenas dentro del mismo poder judicial de la provincia del Chaco. Esto, decirlo es fácil. El camino andado era la concreción de lo que decía la condena. Siempre, y debo reconocer, que el primer día que hemos entrado a la puerta del Superior Tribunal de Justicia fui acompañada por grandes doctores, mis hermanos, doctoras, mis hermanas, porque aquí aquellas personas que empiezan a conocer y amar lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como pueblo, como nación indígena, entonces tenemos otro sentimiento. ¿Por qué? Porque empezamos, yo amo la cultura que no es mía, hablar el castellano, saber, porque a los 7 años empecé a conocer y amo, y para poder amar uno debe conocer. Entonces, cuando ingresamos en aquel Superior Tribunal de Justicia, recuerdo y lo cuento siempre porque debo también reconocer, cuando llego, estaba ya la doctora Grillo como ministra, pero forma parte de lo que es nuestra cátedra libre de Derecho Indígena, Ricardo Altave. Yo simplemente era colaboradora, era una más que me gustaba participar. Entonces fui la única mujer indígena y la única indígena que estuvo en ese grupo de varias personas. Empecé hablando, y en ese momento, quien hoy es ministro del Superior, ¿no? En ese momento era presidente, el doctor Toledo, me dice, no vaya tanto por las ramas. Y yo le expliqué, yo le dije, no te entiendo nada, claro. Esa es la cuestión, no era el problema nuestro. El problema era que había que encontrar cómo iba a ser, y recuerdo todavía que el doctor decía, bueno, entonces deberíamos incorporar en todos los lugares donde hay población de pueblos indígenas, trabajadores. Y recuerdo y cuánto hemos avanzado. Estoy hablando de 2014, en 2015 empezamos a funcionar porque la coordinación lo que hace es ser nexo para la realización de los derechos de los pueblos indígenas.
En esto hemos empezado porque hemos tenido casos emblemáticos. Cuando hablo de casos emblemáticos, estamos hablando desde un tinte de discriminación racial. El racismo es la peor violación de derecho hacia una persona. Entonces, lo estoy hablando desde el escenario, no solamente de todo lo que es ya dentro de lo que es la parte judicial. Todas las cosas comienzan desde la hora cero, digo. Estamos hablando de todos los poderes de Estado. Entonces, si una hermana indígena, una niña indígena va a un hospital, está embarazada, tiene 13 años, 12 años, 10 años, y porque una médica me lo dijo, sí, tiene 12 años, estamos esperando hacerle una cesárea, una niña wichí. Pero como es una niña indígena, ¿cómo es una niña indígena? Exprésese bien, doctora, le pregunto. Me dice, a mí me dijeron cuando yo llegué acá que cuando es una niña indígena es cultural. Usted sabe que esto fue el trabajo más fuerte que hemos tenido que hacer. Empezar a romper mitos, empezar a cambiar esto del pensamiento de muchos funcionarios desde la vulneración, desde la violación del derecho consagrado para nuestros niños, para nuestras niñas. Empezar también a decir que nuestra cultura, la idiosincrasia del pueblo empieza desde la educación sexual que se le da a las niñas. Y ese fue un trabajo, por esto este trabajo de la coordinación no es mero nexo, es articulación, es empezar a tener también doble trabajo, trabajar con el interno, quienes administran justicia, quienes administran lo que es acceso a justicia, y empezar también que nuestros pueblos indígenas, cuando una persona le sucede algo, tiene y puede y tiene el derecho de ir y hablar en su lengua, sin necesidad. Por eso hoy quería contar lo que hemos vivido, porque así nosotros cada juicio en que pudimos ir, como vedora en mi caso, fue la única vez que estuve como traductora, porque también debo aclarar que el Superior Tribunal de Justicia hace un llamado para la inscripción de peritos traductores e intérpretes en las lenguas indígenas cada año. Pero la duración de ese reconocimiento con resolución es por el término de 5 años, que mientras dure la buena conducta y también, digamos, el desempeño de cada uno de estos que están inscriptos. En esta inscripción de peritos traductores, la mayoría de los inscriptos son profesores bilingües intercultural y algunos que han hecho y están haciendo la carrera de lengua indígena, ¿no? La carrera de traductor e intérprete. Sin embargo, dentro de nuestra escuela judicial, dentro de lo que es el Centro de Estudios Judiciales, en coordinación y acción con asociaciones que son de Asociación de Traductores e Intérpretes de Argentina, hemos abordado capacitaciones con jueces de familia, con fiscales, defensoría. Nosotros hemos dado capacitación a todas estas personas que se inscriben a nuestro plantel de peritos traductores. Hoy contamos más de 115 inscriptos en toda la provincia del Chaco. Nosotros en cada situación, cuando en la hora cero, inclusive en algunos lugares, en las comisarías, es muy fluido el trato, y ya cuando ven, porque nosotros somos portador de rostro, nuestros pómulos sobresalientes, a mí me confunden a veces por otro grupo étnico, pero pertenezco al pueblo Com. Por eso, mal llamado Toba, carudo y frentudo, porque Toguay es una palabra guaranística, que eso quiere decir. Por eso, por ahí confunden. Los Tobas, mal llamados Tobas, somos nosotros los Com. Y Com
viene de nuestra lengua indígena, que es lcom, quiere decir ombligo. Por eso nosotros siempre nos decimos hermanos, porque decimos que venimos del mismo ombligo. Esto quiero significar en esta tarde, porque sé que hay personas de aquí, pero otros que son del sur. Para nosotros es nuestra gran familia. Los pueblos indígenas somos de la gran familia ampliada. Por eso decimos que somos hermanos, no en la fe. Nuestra espiritualidad es muy fuerte, tiene que ver con nuestros territorios, con nuestra madre tierra. ¿Por qué yo digo esto hoy? Porque cuando sucede algo, no le sucede a una persona, no sucede a nosotras, a nosotros. Entonces, cada situación, y en las causas que hoy mencionaba la doctora Glivota, en el cumplimiento sobre lo que salió en la sentencia, se fue dando varios talleres, varias capacitaciones, la misma doctora con sus secretarias penal estuvieron presentes en los congresos que tenemos anualmente, que nos invitan desde la Junta Unida de Misiones, la JUME, Juan José Castelli, en forma conjunta con el Superior Tribunal de Justicia, siempre hablando de este tema. Y no nos vamos a cansar, porque las situaciones no han parado. Hemos seguido teniendo femicidios. Hemos tenido y estamos teniendo casos de femicidios. Quiere decir, y esto voy a aclarar, porque cuando hablamos, pensamos que todo sucede en el interno de nuestras comunidades. Y quiero aclarar que la mayoría de 10 casos, uno podría ser en el interno entre personas indígenas, marido y mujer indígenas. La mayoría son de personas no indígenas contra nuestras mujeres indígenas. Esa es nuestra realidad. Entonces, hoy las mujeres hemos aprendido, hemos conocido. Yo siempre decía, si yo no conozco, no voy a ejercer mi derecho. Y esto hemos empezado a hacerlo porque lo hacemos en nuestras lenguas, porque nosotros tenemos spots publicitarios en las radios, porque hay jóvenes indígenas que hoy radio contando de nuestros derechos, lo hacen en la lengua, y las mujeres ancianas escuchan los lugares donde puede ir en la propia lengua. Es como hoy el cuidado que tenemos con respecto a lo que es la parte de esto que se vive, el tema de la pandemia. Nos decían nuestras ancianas, esta pandemia lo hemos provocado nosotros y tenemos que amarla, porque hoy nos obliga a vivir como hoy estamos, pero también porque hemos violado nuestra madre tierra, hemos violado nuestro territorio. Entonces, esto hoy somos responsables, la humanidad es responsable. Por eso, para mí, el accionar dentro de lo que es, voy a ir cerrando, sé que los tiempos son muy tiranos, la coordinación tiene un trabajo con los peritos traductores e intérpretes, que no son empleados judiciales, que ellos tienen su, digamos, reconocimiento por sus honorarios según la sentencia que le dicten en cada participación, recibe, digamos, sus honorarios como un salario vital y móvil. Sin embargo, contamos hoy con empleados judiciales indígenas en las circunscripciones donde hay mayor población de las naciones indígenas. Eso para nosotros es un avance cuando hablamos del real acceso a justicia para nuestros pueblos indígenas. ¿Hace falta más? Claro que hace falta más. Estamos hoy trabajando en la incorporación de un proyecto de poder hacer un concurso, porque nuestros jóvenes, nuestros hermanos indígenas también van a concursar para el ingreso, para que puedan también saber que quien les habla tuve que concursar para poder ser hoy coordinadora de nuestros pueblos indígenas de aquí de la provincia del Chaco. Por eso estoy muy agradecida,
Sé que el tiempo es muy poco para contar de tantas experiencias, porque acá esto es la acción concreta desde el Poder Judicial. También tenemos acciones constantemente con hermanos con el tema de salud pública, con los hermanos que vienen del interior. Tenemos todo el tiempo conexión en nuestros teléfonos de todas las personas quienes trabajan conmigo. Bueno, han aprendido también, creo que tenemos buenas maestras que no tienen un horario de trabajo. El teléfono nuestro siempre está para la necesidad, ahí urgente, muchas veces atendiendo casos en lugares donde hay necesario la participación, porque hoy las denuncias, la mayoría de los lugares ya no lo hacen en castellano. ¿Por qué? Para poder decir que estamos, nunca más volver al caso del tema del caso LNP, que ese caso han violado el derecho porque la niña y su familia no eran hablantes de la lengua española. Por eso en esta tarde agradezco muchísimo a Carlos Tarañache, Daisetra y Mkayagana, Añem Mayakarate, Millet, Atakaña Mayal, Pagawa, Mayiseta Kaenda, y ahí atenda Senactara Karataka, bueno, las dos, mis amadas doctoras, quienes ellas conocen ahí en terreno, conocen porque también tienen mucha conexión con nuestros pueblos indígenas. Para mí, realmente, estos espacios son para enriquecer un poquito, conocer no un poquito más, y también para que me quieran un poquito más, porque yo los quiero desde la distancia, quiero mandarle esta fuerza espiritual que hoy quizás muchas están necesitando. Las amo, y desde el corazón un abrazo para que haya realmente justicia para quien necesite. Ñacha, gracias. Bueno, Elizabeth, la verdad que es un placer escucharte, ha sido la verdad maravilloso, no aplaudo pero no hace ruido, pero hay aplausos acá en silencio, veo. Antes de que Vicky pase a leer todas las cosas que han escrito, y yo tengo acá algunas preguntas para hacerles que me han pasado por separado, quiero decir que para nosotras, por lo menos para Victoria y para mí, que somos las que por ahí generamos esto, creo que ha sido todo un descubrimiento este sector de la Argentina, a la que pertenecemos, vos, bueno, las voy a tutear, o sea, disculpen, ¿no? Las tres, realmente creo que es maravilloso contar con este acercamiento y que por supuesto va a dar para muchas charlas más y para muchos conocimientos más, y es una lástima que realmente hace un ratito Ana estaba escribiendo que éramos poquitos. Para La Pampa es todo un éxito tener más de 30 personas, en un momento éramos 35 conectados. Somos ceros, voy a hacer esta aclaración, acá se duerme la siesta, pero no los exime de. Además, estaría buenísimo que hubiera más magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias conectados para escuchar esto. Por eso, ¿por qué no? El año que viene nos podemos hacer una capacitación específica. Me encantaría aprender la lengua, obviamente ya estoy yendo muy lejos yo por lo menos, pero me encantaría que esto se repitiera más masivamente y que pudieran estar presentes los ministros que yo, y la ministra, a quienes mencioné en un privado, a Isabel y a la doctora Grillo para agradecerles la presencia. Bueno, le voy a dar paso a Vicky para que lea las cosas, hay digamos, manifestaciones muy interesantes y yo después tengo unas preguntitas más. Vicky. Bueno, gracias Marién, y muchísimas gracias a las doctoras Glibota, Grillo y a Elizabeth González, porque lo cierto es que es tan reconfortante y nos sentimos tan felices, o al menos hablo por mí, y por lo que iba viendo en el chat también sucedía esto, es la verdad un paso gigantesco el que desde una institución como el Poder Judicial se esté hablando de espiritualidad, de emociones, de conocimientos no solo jurídicos y formales, sino de otro tipo de conocimientos, y de no perder de vista nuestra humanidad, el otro, la otra, sobre todo quienes estamos brindando un servicio de justicia y quienes queremos que todos y todas
tengan igualdad de derechos, un acceso a justicia garantizado. Entonces, llegaron hasta aquí, hasta La Pampa, todas esas emociones tan lindas que supieron transmitirnos. Así que las abrazo a la distancia, me siento realmente feliz de que existan colegas de estas características, en principio porque habla de la humanidad y de lo buenas personas que son y que ponen a disposición su conocimiento jurídico con estas características, con esto de la sonrisa a la persona que se acerca, de la que mencionaba la doctora Grillo, y con este rescate tan importante de los conocimientos indígenas, con esta invisibilización, esta estigmatización y criminalización que han sufrido los pueblos originarios. Entonces, el estar hoy aquí en este espacio, el poder capitalizar la pandemia para poder encontrarnos virtualmente, es sin dudas esperanzador, y somos muchos y muchas las que estamos trabajando en este sentido. Entonces, de mi parte y de Marién y de todas aquí, estamos sumamente emocionadas por lo que acabamos de escuchar, así que muchas gracias. Y digo que somos muchas las que estamos así porque íbamos viendo en el chat la multiplicidad de voces, de abrazos, de diferentes, de la audiencia, Florencia Massa agradeciendo y diciendo muchas gracias, muy interesantes las disertaciones, también Vanessa Sachman agradeciendo, diciendo que es excelente todo lo que ha escuchado, María Candela Salvador también, Sandra Verónica Guaguino, Liliana Sanger, excelente doctora Glibota. Hay otra persona que escribe desde un Motorola, supongo, felicitaciones, pero no aparece su nombre. Tamara Haremzuk también, saludos. Gabriela Vanessa Ledesma también felicitaba, habla de los talleres que se realizan en Chaco y agradece también que se puedan compartir todas estas experiencias. Paula dice también excelente las exposiciones, y también agradece que estén compartiendo estas experiencias con nosotras. Mirta de Jarano, felicitaciones también a las doctoras. Y aquí Mercedes Andreotti, que es abogada que trabaja con nosotras en la Oficina de Violencia Doméstica y de la Mujer, comenta que qué importante que desde el lugar del Poder Judicial, desde el lugar del saber que no se equivoca, se hable desde la ignorancia. Me parece muy saludable, de una grandeza enorme y como un punto de partida para el encuentro y para poder efectivamente exteriorizar las buenas prácticas. Una jueza que habla de filosofía, qué importante es eso, colocarse en el no saber. Buenas prácticas es empatizar y conocer las circunstancias del otro. Muchas gracias. En relación a la exposición de la doctora Grillo, es que Mercedes hacía ese comentario. Bueno, Florencia Massa también volvía a decirnos muy interesante y excelente la exposición. Voy leyendo a medida que aparecen. Mariela Contreras también felicitaba a las expositoras, Liliana Senger, Belén Naval, que es psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica y de la Mujer, que también trabajamos juntas, felicita a las 3 expositoras, una jueza, una ministra y una lideresa de la comunidad en la misma mesa, escuchándose y dialogando, un verdadero ejemplo de práctica humanitaria. Gabriela Vanessa Ledesma también agradece a las 3 expositoras, y Mercedes Andreotti nuevamente comenta que qué importante escuchar a Elizabeth González hablar de que se valoran los tiempos diferentes, que el ataque a un integrante de la comunidad es un ataque a la comunidad, tanto que aprender de estas cosmovisiones, enormemente emocionada. Y Vanessa Bruna, muchas gracias Elizabeth, decía por aquí, Vanessa Sachman también, muchas gracias. Perdón que estoy viendo, creo que he mencionado a todas. Nifa Pizarello también decía felicitaciones y excelente muestra del Chaco, por supuesto. Perdón si no he mencionado a algunas o alguno de los que han comentado. No sé si alguien o Marién tenía preguntas también o comentarios que va a estar exponiendo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Y tengo un par de preguntas para agregar, más allá de que alguien si quiere puede agregar. Para Elizabeth,
respecto de cuando habló de los femicidios ocurriendo, la pregunta es si la tasa de mujeres indígenas que son víctimas de femicidios es mayor o igual que la de mujeres que no lo son. O sea, si hay alguna diferencia en eso, como para hacer notar, ¿no? Hola, sí. No, bueno, no podemos dar un porcentaje que sea mayor. Sí, de 10, 3 podemos decir que son indígenas. Sí, sí, sí. Y tristemente también creo que en esto hemos empezado a trabajar más fuertemente porque siempre se tratan de los femicidios, muy pocos son las mayores de edad, la mayoría son mujeres muy jóvenes, sí. Trabajando, inclusive desde lo que nos toca, acompañando a la familia, trabajando con las defensoras, con las asesoras del menor, para poder tener también el beneficio de la ley Brisa. Creo que nuestras mujeres indígenas, las que estamos, por eso hoy decía que cuando le toca a una persona, somos todas. Y eso, y en nombre de la familia, de quienes fueron víctimas, nosotros mantenemos ese respeto, y muchas veces quien les habla estando en un lugar donde es una estructura, también vamos enseñando que nuestros pueblos indígenas, como hablaba hoy la doctora, en este sentido circular, espiral, cuando en esta próxima, porque debo hoy también mencionar, porque me olvidaba de lo que es la práctica que empezó aquí en el Chaco, que es el juicio por jurado, nosotros también estamos incluidos los pueblos indígenas, el jurado con los pueblos indígenas, pero por tema de la pandemia no podemos nosotros todavía hacer la consulta a nuestros pueblos indígenas, porque esto es así. Nuestros pueblos indígenas deben ser consultados, porque si nosotros empezamos a contar lo que pasa con respecto, digamos, a lo que sería nuestra justicia indígena, que no es una forma buena de decirlo, porque estamos bajo una justicia ordinaria, pero cabe poder decir que hay que respetarla, porque eso también es la búsqueda de la verdad. Yo tengo varios ejemplos, por ejemplo, casos cuando un indígena cuenta para nosotros cuáles son las armas mortales. Ustedes recuerdan que nuestros pueblos indígenas aquí son cazadores, usaban mucho el tema de la flecha, y las flechas y los arcos son todo de madera. Entonces, cuando alguien habla desde ese contexto, por eso nuestros peritos son traductores e intérpretes, debe interpretar a lo que él cuenta, para que el juez o quien esté investigando la causa lo pueda entender por qué esta persona reacciona de esta forma. Bien, muchas gracias, Elizabeth. Responde un poco las preguntas que está diciendo. Sí, doctora Grillo, te escuchamos. No, una preguntita desde acá para Elizabeth. ¿Se me escucha? Me gustaría que, aunque brevemente, Eli nos cuente, porque es una experiencia internacionalmente, no digo la única, pero sin duda pionera, respecto del jurado indígena. ¿Dónde estamos? Algo aludió Eli, pero me gustaría, porque es un hecho histórico relevante que marca un camino de seguimiento al respecto y respecto de la participación ciudadana. Eli, ¿podés explicar un poquito? Nosotros, cuando aquí en la provincia del Chaco empezaron a trabajar, rápidamente nuestros pueblos indígenas, organizaciones indígenas, empezamos a ver que dentro de lo que estaba establecido en la ley juicio por jurado, que es un derecho, ¿verdad? Se había obviado la consulta previa hacia nuestro pueblo indígena. Entonces ya no se puede hacer la consulta porque ya estaba establecido el tema de la ley. Pero sin embargo, para la aplicabilidad del jurado indígena debe
hacerse la consulta porque así lo establece uno de los artículos de esta ley. Y en eso nosotros hemos trabajado, cuando hablamos de nosotros, hablamos con líderes de los 3 pueblos indígenas, con el Instituto del Aborigen Chaqueño que tenemos aquí en la provincia, en coordinación con el Poder Ejecutivo, con la Cátedra Libre de los pueblos indígenas de la UNE, para poder establecer como un protocolo de cómo se va a hacer las consultas, porque las consultas, cuando hablamos de esto, hay que operativizar y todo debe también darse en nuestro contexto cultural y desde nuestras miradas como pueblo indígena a nuestras lenguas indígenas, para que ustedes puedan entender que un hermano, para dar un toque así de risa, decía, ¿qué es el protocolo? ¿Se come el protocolo? ¿Me entienden? Términos que muchas veces nosotros lo creemos muy asimilado, pero hay cuestiones que quizás, una de las cuestiones que ya surgió en la primera lectura y debate, porque los debates nuestros no son de una hora, son de días, son momentos que intercambiamos. Por eso cuando hablamos de estos encuentros, hablamos desde lo profundo de nuestro ser. Porque hay algo que en la ley pone como tope, que es el tema de la edad. Para nosotros los pueblos indígenas es muy importante la función del anciano, la figura del anciano. Para nosotros es nuestra universidad, para que ustedes tengan este alto reconocimiento a nuestros ancianos, y en esta ley dice que puede solamente participar hasta 65 años. Entonces es como que lo excluyen desde la figura de autoridad dentro de nuestro pueblo indígena, la figura del Consejo de Ancianos. Por eso por ahí de pronto esto va a haber que tener en cuenta para el tema de alguna modificación. Si bien hoy ya se presentó alguna modificación dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, creo que debemos aunar, creo que de pronto esta pandemia también ha puesto esto como... También siempre decimos, y eso tengo que repetirlo porque un anciano el otro día me decía que estas cosas es el tiempo porque así debe ser. Así debe ser. Entonces es el tiempo de espera munidos de nuestra paciencia para realmente nosotros ser partícipes directos dentro de lo que van a ser juicios con jurados indígenas. Más claro imposible, ¿no? Bueno, la pregunta que seguía tenía un poco que ver con esto que acaba de decir Elizabeth, que iba dirigida a las dos, a la doctora a Rosana y la doctora Grillo, sobre qué otras necesidades o qué otros cambios desde los lugares que ocupan visibilizan en la aplicación de esta transversalidad de los derechos humanos. A ver, y pregunté a qué se referían un poco, y Elizabeth acaba de decirlo, ¿no? Está el anciano, que a su vez es indígena, está el discapacitado o la discapacitada, que a su vez es mujer y puede ser indígena, y agrego yo como un dato relevante, porque hoy estoy buscando a alguien que tradujera a la lengua de señas el himno nacional, y quien me lo explicó me decía que se había viralizado en su momento la traducción, creo que de Patricia Sosa, me dijo, no me acuerdo qué cantante, que cuando ella decía oíd mortales, el sordo no entendía lo que era el oíd para ellos que era sordo, o sea, cómo las lenguas tienen que adaptarse a las necesidades, en este caso, de quien está recibiendo o quien necesita la atención. Bueno, dejo la pregunta esta para quien quiera, la doctora Grillo, la doctora Glivota, o las dos, si hay alguna otra dentro de estas necesidades específicas de derechos humanos que consideren que transversalmente deben crearse a la brevedad, o todas, ¿no? Si fuera posible. Cortito, cortito, y ahí Rosana, sigue Rosana, muy cortito. Hoy no podemos tomar decisiones porque estamos ante la posibilidad real, en este tiempo cronológico, de buscar con inteligencia, con audacia, con equilibrio y sobre todo con mucho amor,
nuevas relaciones de poder. Ya esas estructuras jerárquicas del poder de los altos cuerpos, esas estructuras se desmoronan. Y debemos encontrar, reconocer, porque están, relaciones más horizontales, abiertas, participativas. El diálogo, la escucha, y por eso justamente lo que estabas planteando muy bien, y lo había dicho sabiamente también él. Para tomar decisiones, y cuando hablo de decisiones no me voy solo a las sentencias, a ese tipo de decisiones o decisiones judiciales de política de gestión. Sí, eso también, por supuesto. Hablo las decisiones en cuanto a cambios de maneras de pensar, de sentir, el discurso, las actitudes, que en definitiva son revisiones de maneras de ser. Hoy, porque si nos remontamos a la prepandemia, ahora estamos en pandemia y post-pandemia, preparando el camino para lo que vendrá, que no sé cuándo será, porque las incertidumbres son muchas. No obstante, todo va a pasar. ¿Cómo estábamos antes? No solo en cuanto a los justos reclamos de nuestros pueblos indígenas, en todos los ámbitos y todas las perspectivas de violaciones a derechos humanos en democracia. Que no tenemos que esperar que se produzca la violación. Ya en la prevención, evitarla. Y estábamos con un reclamo vigoroso en todos los ámbitos sociales. En todos los países había un reclamo, una movilización social a través de organizaciones sociales formales e informales. Y las redes eran puntos, y siguen siendo puntos de comunicación y de ebullición en ese sentido, de un reclamo vigoroso de justicia, de libertad, de confianza que ustedes plantearon. Las personas, y lo digo como ciudadana que soy, necesitamos tener confianza en nuestras instituciones, que a lo mejor no nos den las respuestas que esperamos, pero que nos escuchen y nos den las respuestas sin mentirnos, no hipócritamente, decirnos por qué no nos pueden dar las respuestas, quizás hoy. Y esa respuesta debemos darla. Hoy, decía, si no escuchamos con humildad, expectantes, con paciencia, presencialmente, con perseverancia, si no escuchamos, ¿qué esperan de las instituciones hoy? No podemos saber. Así que, sin organizaciones sociales movilizadas, no podemos hablar de democracia como Estado social. Son el sostén. Entonces, no enojarnos cuando nos marcan lo que no está bien y hay que escuchar o decir, y esto no es ser mediáticas, esto no es excedernos, porque sabemos hacerlo con prudencia. Y si no sabemos, es tiempo de aprender. Poder decir, poder mostrar, como hoy nos dan desde la Pampa maravillosa esta posibilidad de intercambiar. Y los invitamos, y las invitamos el jueves, ahora Eli lo va a decir mejor, antes de escuchar a Rosana, tenemos unas jornadas con las que vamos haciendo una especie de cierre abierto, trabajando juntas la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena y el Poder Judicial. ¿Saben qué temas? Niñez, juventud, energía y las personas adultas mayores, como hoy debemos llamarlas. Ellos nos dicen nuestros consejos de ancianos, nuestros líderes, nuestras lideresas. Vamos a confluir y las invitamos. Este jueves vamos a mandar el link a las 6 de la tarde, creo. Bueno, esos espacios
son maravillosos. Bueno, Rosana, a ver, ¿qué tenés para decir? Porque me extendí, perdón. No, después de nuestra ministra, que es la que gestiona y digamos, aglutina todo el trabajito que vamos haciendo por ahí, yo creo que reforzar siempre lo que es capacitación en los talleres. Conocerás, Marian, nosotros tenemos el Centro de Estudios Judiciales, que es un ejemplo realmente de trabajo, ¿no es cierto? Y uno ve, por ejemplo, hoy estaba hablando con un juez, un masculino, un juez de la Cámara del Crimen, de la otra Cámara del Crimen, y que ayer había terminado el taller de la Oficina de Violencia de la Corte Suprema, y decía, lo que he aprendido. Por eso recalcaba, él es padre de 2 hijas mujeres, y me decía, hay cosas estudiando que yo a veces no las podía hablar con mi hija, pero desde la estructura que él tiene, claro, una persona un poco más grande. Y yo creo lo que decía la doctora Grillo, o sea, mañana vamos a escuchar a los niños, vamos a trabajar con los jóvenes, pero vamos a escuchar a los ancestros, que realmente nosotros tenemos un poco más, pero nuestra niñez no sé si va a conocer o va a tener la experiencia de lo que nosotros hemos aprendido y volcado a nuestro trabajo, a nuestra sentencia. Por eso siempre escuchar. Yo creo que eso, doctora Grillo, inclusive, bueno, trabajar en capacitación, en reforzar lo que es conocimiento, porque a veces como que en la sinergia todos los días nos olvidamos de lo que quizás aprendimos el año pasado y decimos, lo tenemos que aplicar y no sabemos cómo hacerlo. Me parece que seguir escuchándonos, escuchar a nuestros líderes, lideresas, a nuestros niños, a nuestra juventud, porque bueno, unos años más vamos a tener que servir desde el lugar que tengamos, como usted dice, en algún momento, en otro nos vamos a ir y dejar esto, quizás la capacitación, y yo le agradezco siempre al Centro de Estudios Judiciales, y copiar las buenas prácticas desde los grupos de trabajo, así con las chicas en Castel y a veces con las chicas de Charata, conversamos y nos pasamos las sentencias, porque es conocer, no es lo que hacemos, dónde nos equivocamos, pasarnos la sentencia. Bueno, con Marian también hablamos de cómo trabajan en La Pampa, cómo trabajo yo, ellas están en el sur, en el norte. Me parece que es tan lindo nuestro país y conocernos. No sé, les dejo la inquietud a los superiores tribunales de justicia de las provincias, a la Corte Suprema, y seguir unidos, porque realmente me parece que tenemos que seguir construyendo con unidad y solidaridad, fraternidad. Y algo también, doctora, que si usted lo iba a decir, bueno, el juicio por jurado, me parece que estamos muy bien en eso, el Chaco realmente es pionero, no solamente en materia penal, sino en materia civil, ya se está trabajando en eso, hay muchos problemas de tierras para los aborígenes, muchos problemas de sucesiones, en los cuales nuestros pueblos indígenas necesitan mucho del conocimiento de nuestros jueces y funcionarios en esa temática. Así que bueno, agradecerles compartir. Mayen, un beso grande. Casenave, doctora, nos vemos pronto por allá. Bueno. Muy bien. ¿Y Eli? Muchas gracias. Eli cierra. Ahora le iba a dar la palabra a Eli y le iba a decir a Vicky si quería terminar el cierre, pero yo solamente iba a decir una cosa más que iba a agregar cuando empecé a presentarla, así que como Eli ya me tomé todas las atribuciones y el atrevimiento. Le decía doctora, es cierto, cuando la llamaba, yo solamente quiero decirle, más allá del abrazo que les dedicamos desde acá y con todo nuestro agradecimiento, que me alegro haber escuchado a 3 señoras con mayúsculas hablando. No importa el título que tengan, sino que realmente la humanidad que nos han brindado y que nos han demostrado a través de las acciones que llevan a cabo, habla mucho más además de la vocación de servicio que uno tiene o trata de tener naturalmente, de la humanidad que poseen por naturaleza. Así que muchas gracias, que cierre Eli si quiere, y bueno, Vicky va a dar final de las jornadas para cerrar después la reunión. Les mando un abrazo y un beso. Gracias. Bellas, gracias. Yo simplemente quiero decirle ñachek, como suena. Gracias por este momento y por este espacio. Entonces, si quieren aprender, es ñachek, es mi lengua. Infinito ñachek. Nada más. Ñachek.
Ñachek. Ya. Muy bien. Vicky. Bueno, nuevamente decirles y unirme a los saludos y a la felicidad de Marien y de todos y todas que hemos estado trabajando en la organización de estas jornadas, que hoy damos un cierre hermoso, porque justamente estamos hablando de Argentina, de las comunidades indígenas, y había empezado la idea de este ciclo de conferencias con la posibilidad de hablar de los derechos de las mujeres y la violencia de género en Latinoamérica. Entonces, qué mejor que poder cerrarlo debatiendo, reflexionando y repensando sobre formas en las que podemos, por sobre todas las cosas, prevenir la violencia de género en nuestro país, y que rescato nuevamente todo ese amor, esas lindas energías, además de la profesionalidad y del profesionalismo, que bien lo podíamos leer en los currículums, pero esto va más allá de eso, como decía Marien, y bueno, realmente lo cerramos muy felices a esto porque da muchas esperanzas y muchas ganas de seguir trabajando cuando se sabe que no se está sola, nadie está sola en esto, y que es posible el cambio también, por lo que les agradecemos infinitamente su tiempo, compartir esas experiencias y conocimientos con nosotras, y que sea la primera de muchas otras jornadas. Bueno, Así será. Muchas gracias. Ñachek. Gracias. Ñachek. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Ñachek. Gracias.